Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Un saludo para todos en este tiempo de Adviento que comenzamos a celebrar. Una alegría para mí compartir esta pequeña reflexión sobre un personaje bíblico muy conocido, Juan el Bautista. Por eso le he puesto Juan, el precursor, proclama la conversión, un llamado a la conversión. Tal vez sea Juan uno de los personajes bíblicos más conocidos, como decíamos, porque aparecen los 4 evangelios. Concretamente este año, este fin de semana vamos a recordar la lectura de ese capítulo primero del Evangelio de Marcos, del 1 al 8. Y el próximo fin de semana haremos una lectura distinta, diferente, con otra interpretación, pero donde también aparece la figura bautista del Evangelio de Juan, capítulo primero también. Esa es una particularidad. Los 4 evangelios hablan de Juan, hablan de este personaje, y lo hacen en los primeros capítulos, previo al bautismo del Señor y al inicio de la misión, como que van juntas, el bautismo y el inicio de la vida pública de Jesús. Los 3 evangelios sinópticos hacen una relación correlativa con algunas diferencias. Marcos la más sencilla, Mateo agrega algún otro elemento, Lucas es el que hace una extensión sobre comparativa de lo que es el nacimiento y la infancia de Juan el Bautista y de Jesús, en el capítulo 1 y 2. Después arranca ya en el capítulo 3 con lo que es el anuncio de Juan, ese llamado al bautismo de conversión y el bautismo del Señor. Hay más de 18 citas bíblicas en esta primera parte del Evangelio sobre Juan el Bautista, que nos ayudan a entender por qué Juan es un referente de nuestra fe y del proyecto de Dios. Básicamente diríamos que hay 5 elementos que me parecen muy importantes compartir con ustedes. Primero, Juan fue un precursor, es decir, así es presentado, como el que viene a anunciar y a llamar que preparemos el corazón, con una enseñanza muy dura, surge de los evangelios, con una enseñanza que va a ser distinta a la que después va a asumir el que viene, que es Jesús, que es ese Galileo que aparece en el Jordán. En ese Jordán que es en el lugar de Betania, no es la Betania cerca de Jerusalén, la que se llamaba Casa del Pobre, es la Betania que está más arriba, vamos a decir, en el mapa, si ustedes lo van a ubicar, y es llamado lugar de pasaje. Allí Juan realizaba los bautismos y dice que es un lugar simbólico para el pueblo judío. Era, dice, seguirá siendo parte de su historia. Otro detalle importante es que Juan aparece después de muchos siglos de silencio. Aparece Juan, anunciando algo que estaba previsto ya en la antigua alianza, Isaías. Por eso también la cita del 40, Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, aparece en todos los evangelios. Cuando en el evangelio de Juan se manda la comitiva, cuenta que se manda la comitiva, que es un relato diferente a los sinópticos, porque no está el bautismo del Señor. Ahora después vamos a dar un detalle de eso, pero sí está este dato, que va una comitiva de Jerusalén a ver quién era ese hombre que había aparecido.
Querían saber cuáles eran sus enseñanzas, querían saber cuál era su doctrina y por qué llamaba al bautismo de conversión. Recordemos también, que, como dicen los biblistas, que en ese tiempo había muchos grupos que celebraban bautismo y preparaban la esperanza, esperaban al Mesías. Y fueron y concretamente le preguntaron, después de escucharlo, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? Y Juan dice, no. No se identifica con ninguno de esos nombres. Él dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Lo que estaba en Isaías. El Evangelio de Marco, en el capítulo primero, que es la lectura que vamos a escuchar este fin de semana, Marco en el capítulo primero, versículo primero, arranca diciendo que comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Lo primero que hace Marcos, es decir, sobre qué va a hablar en su Evangelio, cuál es la finalidad de su Evangelio, a quién va a presentar. Y después de esto aparece inmediatamente la figura de Juan. Y dice en el versículo 4, se presentó Juan en el desierto bautizando, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan llama a esa conversión. Como decíamos hoy, aparecen frases en los evangelios muy duras, llamándolo razas de víboras. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Inclusive marcando algunas acciones concretas de cambios de punto de vista morales, de punto de vista de la justicia, de punto de vista religioso. Juan también se perfilaba como un personaje ascético, llamado la pureza, y también con ese vocabulario de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, duro, como decíamos hoy, condenatorio, y que esta va a ser una particularidad, que lo va a diferenciar del que viene. Y ahí está lo interesante. Juan es un precursor y cumple la tarea que Dios le brinda a rajatabla, porque no se atribuye más títulos de lo que él es. Él es una voz que grita en el desierto. No es el Mesías, no es Elías. Y desde allí trata de llamar a esa conversión y cumplir lo que Dios le pide. Ya desde su nacimiento, como lo cuenta Lucas, y yo creo que eso es interesante en Lucas ver cómo va comparando el nacimiento, primero el anuncio del nacimiento, después el nacimiento y después la infancia, que dice que crecían y se fortalecían, como ya Juan estaba predestinado, ese llamado que Dios, esa tarea que Dios le pedía. También decimos que eso marca la fidelidad de Juan hacia Dios, hacia el proyecto de Dios. Y acá entonces hay dos enseñanzas ya para nosotros en este tiempo de conversión, que es el Adviento, para prepararnos para celebrar esa gran fiesta que es la Navidad. Porque ahí celebramos el cambio de la historia, nace ese Mesías, el Hijo de Dios, como lo dice Marcos, que va a cambiar nuestras vidas. Y hoy sigue entrando a nuestras casas, a nuestros pesebres, a nuestros barrios, sin importar el color, sin importar el estatus social, el poder económico. Él sigue golpeando nuestras puertas. Y Juan nos llama también a esa conversión permanente como discípulos misioneros. Ese llamado que nos hace aparecida a nuestros obispos latinoamericanos, sean discípulos misioneros. Bueno, ese discipulado requiere, necesita, nos lleva a una conversión permanente, a adaptarnos a los cambios, a reconocer nuestra fragilidad, nuestras debilidades, a encontrar los dones que Dios nos dio para poder compartirlos con el hermano, a poder escuchar al que no es oído, el poder hablar con el que nadie le habla. Y muchas veces para hacer estas acciones no tenemos que irnos
muy lejos. Lo tenemos que hacer desde nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana, empezando por nuestra familia. No podemos ir a dar lo que no tenemos, sino que no vivimos en nuestras casas, porque no somos coherentes entre lo que decimos y hacemos. En nuestro trabajo, un ambiente siempre muy complicado, muy difícil, más hoy con todo este año tan especial que hemos vivido en medio de la pandemia, también ahí hay signos de conversión. En nuestro barrio, con nuestros vecinos, en nuestras comunidades cristianas. Entonces, esa conversión debe pasar en forma permanente. También esa experiencia del perdón, de recibir el perdón, de sanar, porque eso nos fortalece y nos anima. Otro elemento interesante es lo que Juan anuncia, volviendo a esa fidelidad del proyecto de Dios. Dice Juan, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Es decir, Juan está preparando el camino. Y esto también es una enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros en nuestra vida queremos ver los frutos. Nos cuesta a veces pensar que Dios lo que quiere de nosotros es que trabajemos la tierra, que abonemos la tierra. Después vendrán otros hermanos que podrán plantar y cosechar. Tal vez a veces también nos llaman. Y a lo largo de nuestra vida tenemos la alegría que en muchos aspectos podemos comprar la semilla, podemos abonar la tierra, podemos regarla, ver crecer la planta y ver los frutos. Pero no siempre es así. Esa no es la realidad. Los frutos debemos verlo dentro de lo que el proyecto de Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y allí debe estar nuestra alegría y nuestra felicidad. Y esa era la felicidad de Juan. Al punto de que Juan, cuando lo ve llegar a Jesús, a este Galileo que nadie conocía, que Juan lo identifica, y también los 4 evangelios hablan de signos que representan que Jesús era el Mesías y que era el que estaban esperando. Juan aparecen esas frases de que yo no soy digno de ti. Tú tendrías que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, cumplamos lo que está escrito. Seamos fieles. Ahora no interesa ni tu voluntad ni la mía, sino ser fieles a la voluntad del Padre. Ya tendré tiempo yo después para empezar. Y por supuesto, porque inmediatamente aparece la vida pública. Entonces, ese Juan que se prepara para anunciar y para recibir, como dice el Evangelio de Juan, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el elegido. En el capítulo Juan, capítulo 1, de los versículos 29 al 34. Yo he visto, dice Juan, el Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Ahí están los signos, el simbolismo. Pero ahí lo que quiere ser, aquí está la trascendencia del hecho. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos anima. Este es el elegido. Por eso, otro elemento interesante para tener en cuenta nosotros como discípulos misioneros, humildes discípulos misioneros, de aprendizaje permanente y de conversión permanente, es pedir la sabiduría, eso que también aparece en el Antiguo Testamento. Pedir la sabiduría para poder encontrarnos con el Señor, para poder recibirlos, para ver que viene a mí, como dice Juan. Este es el elegido, Él lo percibe, Él lo identifica. Y allí está su gozo de haber finalizado su misión, porque ahí termina la misión de Juan. No sabemos más nada de Juan,
de lo que después siguió haciendo hasta su muerte, que también está narrada en los evangelios. Entonces, un elemento que a mí me gustaría compartir con ustedes antes de finalizar es cómo la propuesta de este precursor es diferente al que viene y sin embargo está en sintonía con él. Juan vivía en el desierto, aparentemente con un grupo de seguidores, de discípulos. Conocemos dos de ellos que después seguirán al maestro. Inclusive lo reconoce y le dice: maestro, ¿dónde vives? Y él le dice: vengan y verán. Esa frase que hoy debe seguir resonando en nuestros oídos. Jesús permanentemente nos dice: vengan y verán. Jesús está en todos lados, pero ¿dónde quiere hoy que esté? ¿Dónde me quiere hoy Dios? ¿Dónde está hoy mi fidelidad al proyecto? ¿Cómo puedo expresarla? ¿Dónde está mi conversión hoy? ¿En qué signos, en qué hechos, en qué acciones puedo vivir la experiencia de la conversión para prepararme, para encontrarme con lo más grande que me puede pasar, que es Jesucristo? Por eso, este hombre que vivía, que era Juan, que era el precursor, que vivía en el desierto helado, se encuentra después con un Mesías que va a hacer todo lo contrario. Va a ir a las ciudades, va a recorrer los pueblos. Este Juan que recibía a la gente en el Jordán, en ese lugar de paso, que esperaba que fueran a él, a escucharlo y después recibir el bautismo de conversión, encontramos un maestro que visita las casas. Quiero ir a tu casa. Este Juan que proclama en ese discurso duro, como decíamos hoy, a la conversión y la pureza y condena, encontramos un Jesús que va a la casa del pecador, que toca a los leprosos, que libera a la prostituta del poder que la quiere asesinar. Un mensaje totalmente distinto. Este maestro no corrige desde la condena, corrige desde la conversión, pero de la conversión fraterna, amorosa y misericordiosa. Y por último, Juan fue el precursor, un servidor del proyecto de Dios. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, como lo dice Marcos. Él, que se encarna y que recorre la Palestina anunciando una conversión mayor y un bautismo mayor, porque ya no va a ser con agua, sino del Espíritu Santo, como el propio Juan lo anuncia. Por eso él dice: hay alguien detrás de mí que es más poderoso que yo. Poderoso en el amor, poderoso en la misericordia, poderoso en la fraternidad, poderoso en estar. A ese poder nos referimos. Por eso, queridos amigos, quiero terminar esta breve reflexión sobre la conversión, recordando entonces que podamos volver a las lecturas de la Sagrada Escritura, recorrer esas citas, como decía hoy, que hay en los 4 evangelios, con distintos perfiles, pero que nos presentan a este Juan que fue un servidor y que trató de cumplir cuál era su misión. Trató de escuchar a Dios y poder entender qué era lo que Dios le pedía. Queridos amigos, el deseo de un feliz Adviento y una feliz Navidad, ese gozo, esa fiesta que recibirá nuestro Señor. Por eso abramos nuestros corazones y vivamos esa conversión en forma plena con nuestros hermanos y encontrémonos con ese Jesús que nos llama a vivir su propuesta y a ser fieles al proyecto de Dios. Que Dios lo bendiga a todos
y el deseo, como dije, de un feliz Adviento que nos prepare para vivir una gozosa Navidad. Saludos fraternos para todos. Ya se acerca